Estimados colegas, buenas tardes. Conforme a lo pactado, tenemos hoy una genial entrevista al doctor Carlos Polanco Gutiérrez, ¿no? Destacado personaje de la justicia civil arequipeña, quien ha escrito un libro precisamente sobre el tema de la entrevista del día de hoy, ¿no? Los intereses en las obligaciones dinerarias, ¿no? Que ya cuenta con 2 ediciones, ¿no? Un libro muy interesante porque al menos en materia de obligaciones hay muchos términos que podrían ser malentendidos como meramente conceptuales o que quedan en la teoría. Pero qué interesante, ¿no? Que hayan estos otros aspectos, ¿no? Más relacionados a la economía, como es el tema de pago de intereses, qué son los intereses, cuáles son los tipos de intereses, cómo se calculan los intereses, términos como el anatocismo, ¿no? Entonces, es genial poder entrevistar en este caso al profesor Carlos Polanco porque tiene toda una serie de preparación académica, ¿no? Incluso en materia de economía, me corregirá el doctor, estuve haciendo una revisión por ahí, ¿no? De su CV del doctor, así que va a estar bastante nutrida la entrevista del día de hoy. Doctor Carlos Polanco, para mí un honor poder entrevistarlo el día de hoy. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Para mí es un máximo honor estar con los amigos de EDP y poder conversar sobre este tema tan apasionante como tú lo has mencionado, que son los intereses. Gracias, gracias, doctor. Precisamente el doctor Carlos Polanco nos va a acompañar en este próximo curso de Derecho de Obligaciones, donde realmente este autor que ha escrito este libro sobre pago de intereses, ¿no? Va a ser precisamente el docente de ustedes en este curso hablando de ese tema, ¿no? Miren, qué genial que esto pueda ser así en este curso de obligaciones que hemos preparado, como usted puede ver, con bastante detalle, ¿no? Cabe resaltar que en este próximo curso de Derecho de Obligaciones, si es que ustedes se inscriben hasta el día 4 de mayo, van a poder recibir de manera completamente gratuita el libro Discusiones en torno a la responsabilidad civil, en el cual participan destacados autores nacionales y extranjeros, ¿no? Por ejemplo, tenemos al profesor Guido Alpa, a la profesora Francesca Benatti, al profesor Gian Sebastián Borghetti, ¿no? Y quién no conoce también a Guido Calabresi, ¿no? También a el profesor Richard Posner también, ¿no? Grandes referentes en materia de análisis económico del derecho, ¿no? Y otros autores magistrados como el doctor Carlos Calderón Puertas, el doctor José Francisco Carrión Romero, ¿no? Y en fin, varios autores destacados aquí en esta genial obra prologada por el autor Carlo Castronovo, ¿no? Bastante conocido aquí en nuestro país, ¿no? Por algunas distinciones otorgadas por la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, habiendo hecho este marco, digamos, de la entrevista, procedo entonces, profesor Carlos Polanco, a realizarle una primera pregunta, ¿no? Que entiendo no está de más porque nos están viendo varios estudiantes de Derecho que también están en pregrado, ¿no? Y puede servirles tener ese concepto muy claro, ¿no? Profesor, ¿qué son los intereses y qué tipo de intereses existen, ¿no? Y qué rol juega el Banco Central de Reserva en todo esto. Bueno, hablar de intereses es un tema que une al derecho con la economía, como tú muy bien lo has dicho. Y la ventaja de poderlo hablar en números es aterrizar muchos conceptos jurídicos. Y sobre el interés se ha escrito de diversas maneras. Para algunos autores es un fruto o es un precio del dinero, es un rédito porque uno le da dinero a otro. Para otros autores económicos es un costo de oportunidad, que es una de las concepciones más modernas. Y dentro de ello, nosotros los hemos dividido en la legislación peruana entre intereses moratorios, compensatorios y sancionatorios. Los intereses sancionatorios solamente se aplican en un caso, en el caso de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué significa esto?
Y cuando se produce y se ocasiona un daño, hablando extracontractualmente y hay que resarcirlo, eh, ahí, desde ese momento en que se produce el daño hasta el pago del resarcimiento correspondiente, se va generando un interés. Y este interés tiene la característica de ser un interés sancionatorio. Y ahorita lo vamos a explicar por qué, pero quería ponerlo ahí. Luego tenemos el interés que regula el Código Civil de una manera muy clara, el interés moratorio y el interés compensatorio. Bueno, ahora decimos de una manera muy clara, porque hasta hace no muy poco no era tan claro. El interés compensatorio es, como su nombre lo indica, eh, el que compensa la privación que uno tiene del dinero. Tampoco toda la doctrina está contenta con esa denominación, muchos quieren llamarlo retributivo. Y el interés moratorio está derivado en la mora, en el cumplimiento de las obligaciones. Ahí nace el interés moratorio. Entonces tenemos un compensatorio que va a retribuir, a compensar, a resarcir la privación que uno tiene del dinero, y el término moratorio es cuando se ha llegado al incumplimiento de la obligación. Pero mira, que esto es interesante. A mí siempre me gusta hacer este ejercicio con los chicos en la universidad. Es lo mismo tener 100 soles hoy día que tener 100 soles el día martes. Bueno, los tipos de mi generación solíamos salir los fines de semana invitando a nuestras parejas. Entonces, imaginemos que 100 soles sea un presupuesto adecuado para que yo pueda invitar a mi pareja a salir este fin de semana largo que se presenta. Y bueno, si yo tengo el dinero y los 100 soles me cuesta la salida el día viernes, voy a salir y voy a pasarla bien. Vamos a divertirnos y vamos a poder compartir y relajarnos como pareja. Pero vean ustedes, sin embargo, si alguien toma ese dinero mío y me dice, profesor, yo présteme ese dinero y el día martes le devuelvo los 100 soles porque en 3 días no ha pasado gran cosa. Pues imagina que yo le diese el dinero, ¿qué pasaría con mi fin de semana? Mi fin de semana cambiaría. Tendría que planificar otro fin de semana porque no tengo esa disponibilidad de poder hacer el gasto que yo veo por conveniente. Y son 3 días de diferencia. No es mucho tiempo que hay entre un día y el día en que me van a pagar. Entonces, mira la importancia que significa tener el dinero en un momento a tenerlo en otro momento que puede ser 1, 2, 3 días o mucho tiempo posterior. Miren, esto viendo el tema de la diversión, pero vean el tema de la salud, que mañana tenga que pagar una cuenta de salud o que la tenga que pagar el día X. Pues para eso el dinero dice y se ha considerado que si tú te privas de dinero, debes tener alguna retribución por esa privación del dinero. En la economía lo ponen como costo-oportunidad. ¿Qué pude yo hacer con ese dinero y qué me privé de hacer ese dinero? Entonces veíamos cuál es el costo-oportunidad. Entonces, claro, es importante reconocer que cuando nuestros padres nos hablaban, más vale pájaro humano que ciento volando, también nos hacían una referencia a esto. Una cosa es tener dinero y otra cosa es tener la promesa de que te van a dar dinero. Y el interés justamente busca compensar estas cosas en una primera acepción de lo que estamos comentando. Ahora, hemos hablado del interés compensatorio y el interés moratorio. Y el artículo 1242 ha asignado esta regulación al Banco Central de Reserva. Luego hay dos intereses que aparecen en el Código Civil en dos momentos históricos. Cuando se da el Código Civil del año 84, miren que estaba el próximo año cumple 40 años y estoy seguro que LP va a ser un super evento al respecto. Pero, ¿qué pasa acá? En ese momento, el interés que nosotros estábamos acostumbrados a ver era el interés nominal o el interés simple. Esa formulita que en el colegio nos enseñaron del interés simple, 100 es tanto, X es a cuánto, y que despejábamos la fórmula en un quebrado y sacábamos una cantidad, pues ese es el interés simple. Sin embargo, el mundo de la economía se mueve por interés compuesto, que es lo que llamamos el interés efectivo.
Ya lo vamos a convertir en tasas para entenderlo mejor, pero más adelante vamos conversándolo. Pero esta es una gran discusión, porque mientras que el Código Civil en una primera acepción podríamos decir acepta lo que es el interés simple, pues la vía económica y luego la autonomía del Banco Central de Reserva, que es constitucionalmente reconocida, hacen que predomine el interés efectivo. ¿Y cuál es la diferencia entre este interés simple y el interés efectivo? Pues la vamos a ver que la gran diferencia se encuentra en la, entre comillas, capitalización de intereses o entre comillas el anatocismo, que también vamos a conversar un poquito más adelante. Entonces, podríamos distinguir hasta cuatro tipos de interés: compensatorio, moratorio, el interés simple, el interés compuesto o efectivo. Y también les había mencionado un interés sancionatorio. Perfecto. Ahora, alguien me podría preguntar, pero profesor, ¿por qué este interés sancionatorio del cual nos habla el artículo 1985 del Código Civil no es compensatorio o no es moratorio? Porque al fin y al cabo el artículo 1242 del Código Civil dice de manera clara, bueno, interés compensatorio, interés moratorio. ¿Y de dónde me saca este interés sancionatorio? Pues resulta que en el tema de la responsabilidad civil, hoy se ocasionó un daño y se va a pagar un resarcimiento, digamos, en 6 meses por el trámite judicial o el acuerdo que tienen las partes. Y podríamos llamarlo compensatorio, no, de ninguna manera, porque no había ninguna privación. Podríamos llamarlo moratorio, tampoco, porque no hay ninguna demora en el cumplimiento de una obligación. Entonces, este interés nace automáticamente para sancionar. Y miren, de dos que están muy claros en el Código Civil, ya estamos llegando a cinco tipos de intereses. Y sumémosles uno, porque es importante sumarlo, el interés legal, pero esto ya es una tasa de interés. Pero también podríamos llamarlo simplemente el interés legal. ¿Y cuál es ese interés legal? El que se fija por mandato legal. Pues bien, ¿y qué tiene que ver el Banco Central de Reserva en esto? El artículo 1243 le dice, el Código Civil le dice, Banco Central de Reserva, tú encárgate de regular los intereses. Y la Constitución le dice, también tú te encargas del tema del dinero, del tema de los bancos, así que Banco Central de Reserva hace un trabajo muy serio. Y luego, de manera adicional, la ley orgánica del Banco Central de Reserva le da un encargo. ¿Sabes qué? Tú regula los intereses de manera igual para todos. ¿Qué significa esto? Muchas veces nos quejamos de la capitalización de intereses. Oye, mira, aquí hay un abuso del banco, que esto que el otro. Vamos a llevarlo con pinzas. Porque en México se presenta un fenómeno que aquí se presenta y no nos damos cuenta. En México se presenta el tema del anatocismo inverso. ¿Y qué significa eso? Que cuando depositas al banco, el banco te va pagando intereses capitalizables. Quienes tienen cuentas en el banco, yo no les aconsejo tener las cuentas en, eh, en cuentas de ahorro, pónganlas a plazo fijo, en la medida que ustedes puedan manejar bien sus finanzas, van a ver que hay un rendimiento que les va a dar capitalizando los intereses que se van generando. ¿Qué significa capitalizar? Que el interés que se genera en un periodo determinado se va sumando al capital. Entonces, nosotros cuando ahorramos en el banco recibimos intereses capitalizados y nosotros cuando debemos al banco también le debemos intereses capitalizados. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Ahora, ¿qué hace el Banco Central de Reserva que me preguntabas? Lo regula todo. Lo regula todo. Una de las circulares más famosas fue la 021-2007 del Banco Central de Reserva que tuvo vigencia hasta el año 2019. Ahí se produjo algún cambio, no muy importante, porque sí relevante en tema de crédito extranjero, pero no muy importante en tema de soles porque se mantuvo igual. Lo que sí ha tenido un cambio importante es con la ley 31143, que es una ley que se llama antiusura, pero que ha generado que se ocasionen mayores perjuicios a las personas comunes y corrientes. ¿De acuerdo? Entonces, el Banco Central de Reserva se va a encargar de regular cuáles son los máximos de estas tasas de interés que se pueden cobrar. Bien, ¿cómo lo hacía el Banco Central de Reserva? Hasta antes de la ley antiusura, lo hacía de una manera
diferenciada entre lo que es el crédito a las personas y lo que es el crédito financiero. El crédito financiero decía, va, ustedes se fijan por la ley de la oferta y la demanda fundamentalmente. Y el crédito que se daba en el sistema de personas que son ajenas al sistema financiero, había establecido algunos topes tomando como referencia algunos índices de los créditos financieros. Ahora, en determinados tipos de créditos los han unificado y el Banco Central de Reserva se ha visto en esta necesidad de regular los intereses de todos de manera igual, lo cual, a mi opinión, es un error. ¿Y por qué es un error? Porque nunca se puede tratar de manera igual a los que son desiguales. Las empresas del sistema financiero son una cosa y las personas naturales o ajenas al sistema financiero son completamente diferentes en su relación con el dinero. De acuerdo. Ahora, a mí que me interesa mucho saber cuál es la tasa de interés que van a cobrar. Ya sé que y la tasa de interés que se está regulando es una tasa de interés efectiva o de interés compuesto o capitalizable. Perfecto, vamos a ver eso. ¿Por qué me interesa cuánto es la tasa de interés? Porque simple y llanamente ahí es donde yo voy a sentir cuando pague la obligación si la obligación se duplica o no se duplica, o estoy pagando mucho o estoy pagando poco. Y esa tasa de interés tengo que relacionarla con el tiempo. Vean ustedes, imaginen que yo me quiero prestar 100.000 soles para comprar una casa y hago un crédito a 20 años. Y pongamos una tasa de interés del 10%. El interés simple. Imaginemos, hagamos operaciones muy sencillas. ¿Qué pasa? Eh, si pongo el 10%, el interés del año, en términos generales, hay unas pequeñas fórmulas que no quiero que la gente se confunda, pero pongamos en términos generales, aparecería que al año los 100.000, un 10% generan 10.000 de interés. ¿De acuerdo? Creo que eso no es muy difícil de calcular. En un año tenemos 10.000 de interés. Pasan 10 años y ¿cuánto tenemos de interés? 100.000. Es decir, yo hoy me estoy prestando 100.000 a una tasa de interés del 10% y más o menos, hablando de tasas nominales, estaría pagando 200.000 en 10 años. Y como he hecho que es a 20 años, bueno, voy a pagar 200.000 de intereses. Entonces a veces la gente dice y no entiende, oye, ¿qué pasa? Yo me he prestado 100.000, he pagado 15.000 y ahora debo 190.000. Y bueno, ¿qué pasa? Que no estás viendo los factores del tiempo en el interés que te están cobrando y estás olvidando que primero tienes que pagar los intereses y luego el capital que te ha prestado. Esto es muy importante porque en el tema judicial lo vemos y la gente nos dice, pero si yo me presté 100 y le pagué 20, ¿por qué le debo 150? Ah, mira, ve y cuál es la duración del tiempo, porque ante más tiempo, mayor interés. Oye, caramba, interés en monto, el interés puede ser lo mismo. Entonces, cuando uno va al banco o va ante cualquiera persona que le preste dinero, o va a una tienda que le preste dinero, caramba, con mucha calma. ¿Por qué? Porque no solamente este es un 5%, este es un 8%, ¿y qué es 8%? No es nada. No, mira en el tiempo, porque ese 8% se convierte en 80%, se convierte en 160%, y entonces lo que debías uno, ya estás debiendo tres. Ah, caramba, tengo que tener en cuenta. Y miren, solo estoy hablando del interés por el uso del dinero que hemos visto al principio que es compensatorio. Porque cuando le sumo el moratorio, comienzan los problemas muchísimo más grandes. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, yo me presté al banco y sí, me he atrasado, me atrasé, lo reconozco, me atrasé, pero he ido pagando de a pocos. Pero ese atraso, que es el interés moratorio que te van a cobrar, pues se va a comer todos tus pagos que estás realizando. Entonces, ¿hay que tener miedo al banco? No, para nada. Lo que pasa es que hay que saber medir el bolsillo. Y un consejo, por ejemplo, cuando ustedes van a una tienda, no voy a mencionar nombres, pero estas tiendas, o van a un mall o van a estas tiendas que son supermercados, y hay veces la cajera les dice, bueno, señor, ¿en cuántas cuotas? Y si tú dices tres, cuatro, cinco cuotas,
eh, no deberías estar comprando ahí. ¿Por qué? Porque si estás comprando los alimentos del mes y lo vas a pagar en 4 o 5 meses, es decir, por ejemplo, hoy yo estoy comprando los alimentos de abril y los voy a terminar de pagar en julio, ponte a pensar en qué momento vas a pagar los intereses de mayo. Y tus alimentos de mayo los pagarás en cuándo, si estás pagando los alimentos de hoy día hasta el mes de julio. Ah, hay que tener mucho cuidado porque uno dice, no, pero es una tasa del 4, 5%, 6%. Y vas a ver que a fin de año es un 80% o es un 70%. Y entonces eso te comienza a encarecer. Entonces, si tienes para comprar bienes de capital o bienes que te produzcan más, pues préstate a largo plazo, pero si vas a comprar bienes de consumo, hazlo de la manera más corta posible. Claro, yo me compro un terno y lo pago con mi tarjeta. Y bueno, si lo pago con mi tarjeta, debo pensar que el terno no se me acaba en 2, 3, 4 o 5 meses. Entonces, de alguna manera podría justificarse, porque hay otras formas de financiar este tipo de préstamos. Pero si yo les digo, hoy estoy comprando la comida y la voy a pagar en 5 meses, ahí es probable que tengas que cambiar o tu dieta o el sitio donde compras. Y cambies el sitio donde compras. Entonces, yo conocía a mucha gente que dice y que tiene una máxima, ¿no? Por ejemplo, y ahí esto que estamos hablando de tarjetas, intereses. La tarjeta de crédito es muy buena. Sirve para todo menos para crédito. ¿Qué significa eso? Lleva tu tarjeta de crédito para no cargar efectivo, pero cancélala al mes, salvo que compres bienes de capital o bienes que te van a producir más dinero, pero de lo contrario es un malísimo dinero. Es una malísima idea utilizar tarjeta de crédito para decir, uy, con la tarjeta de crédito voy a financiar mis fiestas y las pago al mes siguiente, porque eso no es verdad, las voy a terminar pagando en 4, 5, 6 meses y la fiesta que hoy te costó 10 soles en intereses vas a terminar pagando cerca de 20 soles. Y eso ya aumenta de ceros y es complicado para tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, el Banco Central dice, y entra, voy a regular que esto no se exceda. Hasta antes de la ley antiusura, el promedio de interés que se podía cobrar por personas ajenas al banco, es decir, ajenas al sistema financiero, era del 40 al 45%. ¿Y por qué? Porque el banco había establecido ello tomando como referencia un promedio de las tasas que puede cobrar la microempresa o el microcrédito. Bueno, había tomado un promedio y decía, más o menos 40 y tantos% se puede cobrar. ¿Y eso qué significaba? Que si tú ibas a un prestamista de la calle, mira que este es un tema tan sensible ahora, con este tema de los prestamistas extranjeros, pero que no están dentro del sistema legal, o sea, para ellos la norma no les va ni les viene, pero te cobran el interés que ellos quieren. Pero bueno, ese es un mundo extralegal, es un mundo demasiado informal. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. De alguna manera, tú ibas al prestamista y el prestamista te podía decir, yo te cobro, ¿sabes qué? 100%. Entonces, te prestaba el dinero y en un momento determinado se establecía que no te podía prestar el 100% con el 100% de interés, sino que solamente podía cobrarte hasta el 44%, 45% en promedio. Les digo. Entonces, mira, tú te prestabas del prestamista de la esquina, que hay gente que se dedicaba a esto y te decía, te cobro 5% mensual. Y tú sumabas, oye, 60% al año. Entonces, estás cobrándome más del 40 y tantos% que permite la ley. Sin embargo, cuando se han modificado estas normas, han dicho hay que unificar todo, los sistemas de crédito pequeño de bancos y de personas. Como consecuencia de tratar de que todos tengan el mismo costo, hay algunos que tienen que subirse arriba y otros que tienen un costo bajo, mantenerlo. Para llegar a un 40, 45% promedio, hay que subir las tasas máximas porque las tasas mínimas te van a llevar a este promedio. ¿Qué les quiero decir? En promedio, ahora, con esta ley famosa antisura, la posibilidad de cobrar ha subido al 80 y tantos%. Entonces, miren que cuando no sabemos hacer las cosas, las complicamos. Y en este caso, y la persona que se prestaba de muy buena gana un dinero que sabía que a lo mucho le cobraban 40 y tantos por ciento,
ahora 80 y tantos% de interés le pueden cobrar anual. ¿Y cuál es la paradójico? Que ahí se habla en contra del anatocismo, que entiendo que en la segunda parte vamos a explicar muy bien qué es esto, y esta capitalización de intereses. Y la ley dice, si tú cobras 1% de interés capitalizable anual, me escandalizo. Pero si cobras 80% de interés nominal, me parece que está bien. Y uno sentado a la distancia dice, pues esta norma tiene muchos tintes de ser absurda. ¿Y por qué es absurda? Porque no le está importando lo que le debe importar, la tasa de interés, sino esta famosa palabra anatocismo o capitalización de intereses que, claro, va a significar un costo diferente, pero bueno, eso lo conversaremos un poquito más adelante. En resumen, creo que me extendí mucho, Diego. Cuatro tipos de intereses bien claros, pero identificamos un quinto y hay un sexto que es el interés legal que hay que observarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando no hay una fijación de una tasa de interés, es el que se aplica de manera automática. Y este interés legal tiene muchas anécdotas. ¿Por qué? Porque hubo un pleno donde los jueces laborales discutían. Nos hemos dado cuenta que este interés legal, que se publica de manera diaria por la Superintendencia de Bancos y Seguros y por mandato del Banco Central de Reserva, está en términos efectivos. Y nos hemos dado cuenta que el interés no se debe capitalizar conforme al artículo 1249 del Código Civil. Una norma muy discutible que en la segunda parte nos dedicaremos a ello. Pero ¿cuál era lo divertido de esta discusión? Que en este pleno discutían, no podemos aplicar el interés legal como está, porque es un interés legal capitalizable. Perfecto. Y lo comparaban con el decreto ley 21.290, el que habla del interés laboral. El interés laboral es no capitalizable. Bueno, uno puede decir, sí, estoy de acuerdo con esto, con lo otro, con lo otro, pero siéntate al lado del trabajador. Siéntate en el trabajador que le dé plata a la empresa. ¿Por qué la empresa, si es una deuda que no tiene interés, legalmente se podría capitalizar con el interés legal? ¿Y por qué la deuda laboral no te la capitalizaría? Te lo pongo en un término más crudo. Si tú estás trabajando en una empresa y te pagan interés, tu compensación por tiempo de servicios, y el empleador te dice, ¿sabes qué? Yo no te la voy a pagar, te la voy a guardar y te voy a pagar la tasa máxima que te paga un banco por este concepto. Más o menos te pagan un 7.5% anual capitalizable. Pero si dejas de trabajar, la ley me autoriza a pagarte un 1 punto y tantos por ciento por esa deuda que tengo contigo. Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué estamos regulando muchas veces en etapa de cumplimiento, es decir, cuando no hay interés moratorio, cuando todo está muy bien, un interés alto o mayor a cuando es el momento del incumplimiento? Oiga, esto no tiene sentido, no tiene mucho sentido económico. Y legalmente uno dirá, mire, la tasa de interés laboral no capitaliza, qué bonito, pero ¿quién se perjudica? ¿El trabajador? Ah, caramba. Pero la tasa interlegal sí capitaliza. ¿Quién se beneficia? En términos muy concretos, hasta el alimentista se estaría beneficiando con una tasa de interés legal capitalizada. Eso más o menos, espero de alguna manera no haber confundido mucho. El tema es muy amplio, pero bueno, también tu pregunta era bastante amplia, Diego. Sí, 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 normal, doctor. Normalmente soy yo el que se desciende en las entrevistas, pero está bien, está bien. Sobre todo porque la pregunta era muy, muy abierta y como le digo, era bastante necesario, ¿no? Bien, ya entrando un poco más, ¿no? En su libro, adentrándonos un poco más, hay un artículo del Código Civil, precisamente usted lo menciona, que es referido demasiadas veces, ¿no? Que es el artículo 1249 del Código Civil, que de hecho yo he revisado que usted ha escrito artículos
que luego terminaron siendo integrados en la obra, ¿no? Del artículo que se titulaba así como que no estaba muerto, ¿no? Algo así. Ujú. Eh, en fin, ¿no? Y que han terminado siendo integrados en su obra y entiendo de manera actualizada también, porque por lo que he contado son más páginas en la obra, no solo que eso haya significado por el tema del diagramado. Pero, como le decía, el artículo 1249, ¿no? Y lo vamos a leer para el público, dice, no se puede pactar la capitalización de intereses al momento de contraerse la obligación, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares, ¿no? Y entonces aquí para el común de las personas pueden surgir dos dudas, ¿no? ¿Qué es la capitalización de intereses a la cual se hace referencia que no se puede pactar, o sea, que no se puede pactar esta capitalización de intereses en un momento claro, ¿no? Al momento de contraerse la obligación no puede pactarse esta capitalización de intereses, ¿no? Entonces ellos reconocen que hay algo que no se puede hacer en determinado momento, entonces lo que quedaría ver es qué es eso, ¿no? ¿Qué es la capitalización de intereses? Y la otra parte que es, salvo que se trate de cuentas mercantiles, bancarias o similares. Entonces eso genera la segunda parte de la pregunta de cómo así se genera esta salvedad, cómo así se genera este contexto, cómo así podría ser operativo, ¿no? Y entiendo que también ese artículo 1249 tiene un correlato con el 1250 del Código Civil, que señala es válido el convenio sobre capitalización de intereses celebrado por escrito, y aquí hablan de un momento también, ¿no? Después de contraída la obligación, siempre que medie no menos de un año de atraso en el pago de los intereses. Entonces, pareciera que hay algo que no se puede, pero en verdad sí se pudiera, dependiendo del momento, ¿no? ¿Qué es eso a lo que se hace referencia? Bueno, lo vamos a saber ahora de la mano del doctor Polanco. Doctor, ¿qué es esta capitalización de intereses? ¿Qué es en realidad esta salvedad a la que se hace mención en el artículo 1249? ¿Y qué tiene todo esto que ver con el término anatocismo? Ya, muy bien, gracias por la pregunta. Voy a empezar por el artículo 1250. Y la capitalización de intereses, en principio, significa que el interés vencido se le va a sumar al capital. ¿De acuerdo? Si yo tengo una deuda de 10 y el interés es de 1, eh, se vence ese periodo, mi deuda nueva va a ser de 11. Entonces, el interés lo voy a calcular sobre este nuevo monto. ¿De acuerdo? Eh, yo te voy a pedir en un ratito para poder compartir pantalla y podamos verlo eso de una manera muy práctica, ¿de acuerdo? Para que la gente pueda tener muy claro cuál es la diferencia, ¿ya? Pero un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Si tú debes a interés simple 100 y el interés es 1, eh, siempre el interés va a ser 1, 1, 1, 1. Si tú debes 100 a interés capitalizable, en el primer momento el interés es 1 y 101. Luego vas a calcular el interés sobre 101 y luego eso lo vas a sumar al capital. Si me permites compartir pantalla, creo que lo podríamos ver gráficamente. Te parece por un momento. Ahí está. Imagínate que esta es una tasa de interés legal nominal o el interés simple. Eh, Imaginemos que no se hace ningún pago y este es el año 1 y este es el año 10. Hay un capital adeudado de 10.000. ¿De acuerdo? 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. No se ha hecho ningún pago y hay un interés nominal del 5%. Entonces, yo aplico este 5% al 10.000 y aquí tengo 10.500. El próximo año el capital, el interés sigue siendo el mismo, 5%, lo aplico al capital de 10.000 y estamos en una suma de 11.000 porque son 500 y lo voy sumando así año tras año. Y si tú vas viendo, 5% de 10.000 es 500 y todos los años vas sumando 500, 500, 500, 500, 500
Entonces va de 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, y en 10 años la deuda es 15.000. ¿De acuerdo? Haciendo un modelo de que no se ha hecho ningún pago previo, nada. Entre los pagos. Pongamos en el mismo caso el interés capitalizable, que yo lo llamo interés efectivo. ¿Correcto? Capital agregado es 10.000, 5%, entonces 10.500. Este 10.500 pasa a ser el nuevo capital adeudado. Y el 5% ya no son 500, es un poco más, 525. Entonces me da un capital nuevo de 11.025. Y esta es la nueva deuda para el año 3. Y le voy haciendo año tras año un 5%, va a resultar que a fin de año el capital, o al fin de los 10 años, el capital adeudado y toda la deuda es de 16.285. Aquí era 15.000 y aquí era 16.285. Entonces uno va notando que se presenta cierta diferencia. ¿Qué dice el artículo 1250? Lo voy a poner en mis palabras. Si tú no puedes pagar a interés capitalizable, si pasa un año, te autorizo al acreedor y al deudor que pueda pactar que se pague a interés capitalizable. Entonces, la primera pregunta viene ahí. Si yo no puedo pagar, caramba, si yo no puedo pagar 15.000, no puedo pagar, ¿cómo piensa el legislador que al cabo de un año voy a aceptar pagar 16.000? El artículo 1250 es muy poco inteligente, ¿de acuerdo? Tanto así que en la propuesta del grupo de trabajo, el doctor Gastón Fernández Cruz propone modificar el 1249 y eliminar el artículo 1250. El, este tiene un antecedente y que lo podemos remontar hasta el Código Civil de 1852, donde decía que pasen 2 años. Entonces uno se pone a pensar y dice, uy, qué bonito, que pase un año o 2 años, pero en el fondo la norma te dice, si en un año no puedes pagar interés simple, te autorizo que a partir del siguiente año te cobren interés compuesto. Como que no tiene mucho sentido esa norma. ¿De acuerdo? No tiene mucho sentido. Entonces, yo como deudor voy a decirte, oye, no te puedo pagar a interés simple, pero de repente te puedo pagar a interés capitalizable. Así que capitalicemos la obligación. Y te dicen, bueno, que pase un año. Y pase el año y se capitaliza la obligación. Entonces, no, no, es un artículo muy bonito, pero en términos prácticos no tiene ningún contenido. Y el sexto pleno casatorio se refugia en ese artículo. Dice, no, pero el 1950 dice que se puede capitalizar después de un año, así que utilícenlo. Pero hay un dato interesante. Si tú revisas eh, cuál ha sido la ratio decidente cuando tú haces una división de la racional y quieres saber cuáles son los fundamentos de este precedente que tiene el sexto pleno casatorio, tanto en 1949 y del 1950, no tiene. Y te vas a dar una gran sorpresa. Vas a revisar que en la parte considerativa dice, en 1949 dice esto, en 1950 dice esto, por tanto, no se puede capitalizar las obligaciones. Y sacamos una regla que se capitalicen al año siguiente. Oiga, pero entre otros defectos que tienen algunos plenos, ahí es muy clarísimo de que no te fundamenta para nada. Perfecto. Entonces, veo que el interés capitalizable me va a resultar una deuda mayor que el interés simple. En 1949 se hizo pensando en el interés simple. Pero si yo relaciono el 1949 con el 1943, le he dicho que el Banco Central regule los intereses, regule los máximos de intereses, y luego la Constitución le da la posibilidad al Banco Central de Reserva que regule los intereses, el dinero, de igual manera a las personas, de igual manera a los bancos en las operaciones que vayan realizando. Y luego le dice su ley orgánica, pues hazlo Banco Central de Reserva.
Pues el Banco Central de Reserva, a través de directivas, comienza a regular cuáles son las tasas máximas. Un poco hemos comentado la directiva que era la 0,21, digamos, una de las más famosas porque duró mucho tiempo, y la directiva actual que es la 0,8-2021, del Banco Central de Reserva del Perú. ¿Qué pasa acá? Mira, tengo dos directivas o varias directivas que le dice Banco Central regula. Y cuando tú revisas estas directivas, el Banco Central utiliza el interés efectivo, no utiliza el interés simple. Este interés utiliza el Banco Central de Reserva, que es un interés capitalizable, ¿de acuerdo? Y no utiliza el que hemos visto anteriormente, que es el interés simple. ¿Perfecto? Entonces, ¿qué significa esto? Que el 1949 está colisionando, el artículo 1949 está colisionando con la realidad económica de las finanzas peruanas. Y hay un pequeño conflicto que alguien me dirá, pero un código vale mucho más que una directiva. Sí, pero lo que pasa es que la entidad constitucionalmente encargada de regular esto es el Banco Central de Reserva. Y el Banco Central de Reserva, conforme a su ley orgánica, viene regulándolo. Y no viene regulándolo de una manera arbitraria, sino viene regulándolo conforme a la realidad que se presenta. El querido profesor Mario Castillo, que va a ser profesor, que es profesor con LP, escribe un artículo hace muchos años cuando habla sobre analizando el análisis económico del derecho o la autopsia del análisis económico del derecho. El profesor Mario Castillo dice de una manera muy clara este artículo de 1949 ya no está vigente. Miren, alguien podría decir, el gran defensor del texto del Código Civil es el profesor Castillo, dice, pero este artículo en particular ya no está vigente, porque se están aplicando las tasas que primero eran en avisos y ahora son en circulares, conforme a la ley orgánica, y el Banco de Reserva lo está haciendo de una manera muy adecuada. Por eso, en algún momento yo escribía ese artículo que hacía referencia, el artículo 1949 no estaba muerto, no le puse andaba de parranda, pero sí andaba descansando, porque luego, por ejemplo, con el sexto pleno casatorio, lo ponen, vuelven a poner a la palestra. Hay alguna jurisprudencia que salió por ahí, que tenía la naturaleza de ser vinculante, por su contencioso administrativo, donde nuevamente lo pone a la palestra, el tema constitucional nuevamente lo ponen a la palestra, pero claro, en términos teóricos, porque en términos prácticos no funciona. Y un ejemplo de lo que te he comentado, de lo absurdo que es preocuparse porque 10.000 no sean 15.000, sino 16.288 en 5 años. Mira, claro, hay alguna diferencia, pero un tema que debería tener en cuenta. Actualmente, si te cobran 80% de este interés, la gente es feliz, entre comillas, porque está autorizado legalmente, pero si te cobran un 1% o este 5% capitalizable, eso sí estaría siendo prohibido por el derecho peruano. Entre comillas, prohibido, porque en la práctica no se da esto. Entonces, eso es una forma de no entender el problema. Ahora, entonces, ¿qué dice el 1949? Se puede capitalizar las deudas financieras. Claro, eso lo decía la ley de bancos, la naturaleza del negocio bancario es diferente. El profesor Arias Schreiber nos decía, es que se va a un fondo común, más que el fondo común, es simplemente, ¿qué interés te paga el banco? Yo sé que son muy poquitos los intereses que te paga el banco, pero ahora hay tasas que están subiendo al 7, 8%, te paga interés capitalizable y te cobra interés capitalizable. ¿Perfecto? Y así se mueven las finanzas. La deuda externa está en interés capitalizable y las finanzas mundiales están en interés capitalizable, que es el interés compuesto. Y en el derecho peruano, en 1949, sobre la base que existía en el Perú antes de los 80, dijo no hay que capitalizar. Pero eso ya cambió, ya esto es un Perú completamente diferente, un mundo completamente diferente. El artículo 1949 ahora carece de contenido. ¿De acuerdo?
Ahora, la segunda parte, y si yo sigo, o Diego, si tú me dices que sí, ahí yo sigo, cuando estoy con ustedes en LP, siempre hay un moderador que me dice, doctor, 5 o 10 minutos, y entonces me voy moderando lo que va hablando, porque si no, yo sigo hablando de largo, ¿ah? Eh, Gracias. Sí, doctor. Otra cosa que me Adelante, siga. preguntaste, el anatocismo, ¿no? Que el anatocismo, acá en el derecho nacional no hacemos mucha diferencia, como lo hace en Colombia, o como lo hace otros países. Yo creo que cuando estamos hablando de anatocismo, estamos hablando de capitalización, ¿de acuerdo? Porque es sumar el interés al capital. ¿De acuerdo? Ahora, claro, esta discusión viene desde el inicio de los tiempos, ¿no? El interés siempre ha sido mal visto, y ha sido mal visto por los filósofos. Dice Schumpeter, uno de los maestros de la economía, bueno, lo que pasa es que los filósofos a veces renegaban que hubiese rentistas de capital. Por ejemplo, hay críticas de Aristóteles sobre esto, pero el dato curioso que nos aporta Schumpeter es que tiene una teoría del dinero Aristóteles, pero nunca había escrito Aristóteles alguna teoría sobre el interés. Pero sale criticándolo, así como Platón. O sea, siempre el tema de que el dinero pare dinero ha sido mal visto, ¿verdad? Inclusive en las religiones, ¿ah? Actualmente en el derecho musulmán no se puede cobrar intereses, pero ustedes saben que la realidad supera a los dogmas, y la realidad en el derecho musulmán establece otra manera de cobrar intereses. La iglesia en un primer momento, sobre la base de lo que decía el Éxodo, también prohibía cobrar intereses, y claro, siempre se encontró alguna manera diferente de poder cobrarlos. Dicen que sobre esta base las prohibiciones de la iglesia, los judíos habían hecho sus fortunas porque ellos sí cobraban intereses. No es malo cobrar intereses, en principio, no es malo, porque como les he dicho, si hoy te doy, Diego, los 100 soles que tengo para mi fin de semana, mi fin de semana es completamente diferente al que si los tengo los 100 soles en mi mano. Y ahora, cuando estos intereses que se van generando se van sumando al capital, jurídicamente algunos dicen, bueno, el fruto no produce fruto en términos civiles. Sí, pero estamos hablando del dinero. Hay otro que dice, siguiendo a Aristóteles, bueno, el dinero no pare dinero, pero tus bienes producen rentas, y eso no es mal. Y el interés es una retribución, es una renta, es algo que tú estás percibiendo. Claro, lo malo es cuando yo no controlo el tema del crédito y cuando no controlo las cosas que debo hacer con el dinero. Yo te ponía el ejemplo, me voy a comprar a una tienda por departamentos, me voy a comprar a un supermercado y le digo, mi comida la pago en 5 meses. Evidentemente yo no debería estar haciendo ese uso o usando ese supermercado o esa tienda por departamentos, y esto hay que poner las cosas muy bien en su sitio. Mi padre tenía una frase que no era de él, pero siempre me decía, nunca estires los pies más allá de las mantas. Y claro, es absurdo que en una noche fría yo estire los pies más allá de las mantas porque se me van a enfriar. Y el tema del interés es ese fundamentalmente. Oye, maneja, haz tus números bien claros y ahí recién tú puedes cobrar el interés que veas por conveniente y pagar el interés que puedas hacerlo. Mi padre, aquí hago referencia en el libro, porque hay unas conversiones con un señor Francisco, que es un homenaje a mi padre, y que ahí en el libro que trata de ser un poco ameno para contar estos temas, hay veces un poco muy teóricos en términos de Hay historias. conversaciones, ¿no? Pero de hecho usted utiliza este estilo ameno también en su libro sobre arrendamiento y desalojo, he visto también. Sí, 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 son de los libros que los utilicé porque era muy, muy didáctico poder contar algunas anécdotas, algunas historias y algunas experiencias, más allá del rigor dogmático, de poner las teorías, de explicar las teorías.
y decir, no, ¿cómo la sentiría una persona que está caminando por la calle? ¿Cómo uno puede acercarse a eso? Hay un capítulo, el capítulo quinto o cuarto del libro, donde inclusive de una manera muy sencilla se enseña matemáticamente a hacer estos cálculos. No, mira, calcúlalo así, pon esto acá. Y hay una parte, yo recuerdo que decimos, hay que usar logaritmos. Y entonces uno de los protagonistas dice, oye, pero ¿y esto qué es logaritmo? ¿Cómo? Mira, no te preocupes, solamente aplica el logaritmo para bajar una exponencial. Y apréndete eso y es suficiente para que puedas calcular tal o cual cosa en los intereses. O sea, es de una manera muy práctica. Y bueno, entonces yo te decía, el capitalismo, la capitalización, perdón, la capitalización de intereses es mala. Y eso parte sobre la base que hemos visto en las dos tablitas que he compartido. En el primer año el interés era 500 y en el último año el interés 500 a términos simples. Y en el otro he compartido, la otra tablita que compartimos era 500 y en el otro era mucho más de 500. ¿Te acuerdas que habíamos compartido eso? Yo te hago una pregunta. Si yo te debo 500 soles de interés en un año, ¿tú crees que en el año 2033 el costo del dinero va a ser el mismo? No, O sea, que obviamente. tú digas, y mira, y esta es una famosa trampa de los seguros, porque ahorita viene el asegurador, mira, cuando me tomé mi primer seguro de vida, que hay veces es bueno, viene el asegurador y me dijo una cantidad, este, bueno, ya pasó en el tiempo eso, era una cantidad más o menos cerca de $50,000. Entonces me decía, yo era muy joven, y me decía, si se muere sus hijos, no se quedan desamparados, compran un departamento y ahí van a poder vivir tranquilos, porque lo arriendan ese departamento y van a vivir de eso sus hijos. Entonces yo no tenía hijos en ese momento y dije, bueno, lo hago, pero pasé el tiempo, $50,000 ahora no me va a alcanzar ni para un mini departamento. Por eso digo, hay que tener cuidado con esas trampas del dinero. Entonces alguien me dice, la tablita que pusimos, el año uno o el año 10 tú cobras 500. Es una fantasía pensar que el año 10 500 sigue siendo el mismo rendimiento que el año uno. Y en el otro caso, y claro, sí, ha pasado el tiempo y el dinero me está rindiendo un mayor, tiene un mayor rendimiento. El dinero me está haciendo, entre comillas, pariendo más dinero. Y claro, eso se ve y eso no está mal, porque los tiempos van cambiando. Hay un fenómeno que por ahí está metido, oculto, que es el mayor ladrón invisible que siempre se presenta en una economía que es desordenada, la inflación. La inflación, tú sales a la calle, vamos a hablar del caso que lamentablemente están los argentinos, que es 100% analizada. Ellos salen a la calle y cuidando mucho su dinero, y cuando regresaron el dinero perdió valor, le robaron partecita de su dinero. Entonces si salió con 100, regresa a casa con 90. Y esa es la inflación. Ahora, mucha gente no quiere a Claudio Pizarro, no van a querer a Claudio Pizarro, este futbolista peruano. Si tú pones a ver cuánto gastaba, cuánto ganaba en su mejor momento como jugador, ganaba mucho más que Pelé en los 70. Entonces uno compara, y eso sí creo que todos estamos de acuerdo, Pelé fue mucho más futbolista que Pizarro, y reconociendo todos los méritos que tiene Pizarro. Pero ¿por qué Pizarro ganó más millones de euros y Pelé menos? Hablando en contrato futbolístico, porque publicidad es otra cosa. Entonces me dirá, pues que Pizarro era el tipo que está trabajando en el año 2010 y el otro había trabajado 40 años antes. Hay diferencia. Y eso lo reconoce la capitalización del interés. Reconoce las diferencias. Ahora que el día sábado, o sí, el sábado se juega la final del Campeonato Mundial de ajedrez. Solo para ponerles un dato, en el año 72 Bobby Fischer y Spassky disputaron un premio de $150,000. 20 años después, los dos volvieron a disputar un campeonato mundial de manera honorífica y el premio era $5 millones. ¿Y eso por qué? Porque hay que reconocer que el dinero pierde valor en el tiempo y la función de la capitalización de interés es tratar de mantener ese valor constante
y que no suele ser en el tiempo. Hay que mantener ese valor constante en el tiempo. Pero ¿por qué me disgusta tanto? Porque cuando incumplo, me suman un interés moratorio. Mira, hemos hablado del 5%, imaginémonos, podemos hablar de un 80% que hemos... Pero ahí súmale un interés moratorio que jamás lo previste y está siendo en época de incumplimiento, de inejecución de la obligación. Y entonces tus cuentas se desbaratan, las cuentas desaparecen. ¿De acuerdo? Y ya te metiste en problemas, y si es con el banco, como toma sus garantías, el banco te va a cobrar todo lo que pueda sobre la base de las garantías que le diste, y si no alcanza, va a ser persiguiente para cobrarte, como lo haría cualquier acreedor. Entonces, si yo soy muy consciente de mis posibilidades, pues nunca debería, como decía mi padre, estirar los pies más allá de las mantas. Y ¿sabes qué? Y mientras la manta cubra mi cuerpo, no interesa si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8%. Y no interesa si es capitalizable o no es capitalizable. Entonces, en 1949, si la tendencia sigue, está destinado a desaparecer el Código Civil o a ser modificado, y en 1950, sí, ya hay varias voces que están pidiendo que desaparezca este artículo. Muy interesante, doctor, porque, bueno, lo que usted dice, ¿no? El tema de, a ver, incluso por ciudades, ¿no? La forma en la que te sirve el dinero en una u otra ciudad, ¿no? Eh, Ganar cierta cantidad de sueldo en Lima no es lo mismo que, no te va a servir igual que en Trujillo por el tema de la movilización, transportarse de repente en Lima es mucho más caro, el tema que usted mencionaba también de el dinero que recibían de repente como remuneración algunos jugadores de fútbol. De hecho creo que en el tema del baloncesto, ¿no? Profesional, ¿no? Es muy conocido, creo que Michael Jordan no, en muchos años de su carrera no llegó a ganar lo que los jugadores más famosos de baloncesto ahora obtienen por un contrato de un año, nada más, ¿no? Entonces, pero son varias cosas que la misma industria en la cual se obtiene, digamos, este dinero a través de esta profesión, también va avanzando. Entonces hay un contexto del dinero que es demasiado interesante, ¿no? Doctor, el tiempo nos ha ganado un poco, pero es siendo muy interesante lo que usted señala sobre el 1249. Yo quería invitarlo ya, digamos, pero sí a manera de conclusión un poco, ¿no? Como para también, como dicen, no mostrar todos los trucos, digamos, en la entrevista, porque varios de los alumnos se van a beneficiar de recibir una clase de usted, ¿no? Que de hecho yo lo felicito bastante ¿por qué, no? Primero, conocer que usted domina estos temas porque alguien tiene que dominarlos, alguien debe hacer esta conexión entre el derecho y la economía en concreto de esta manera, ¿no? Porque si existe y que de hecho es usted, pues eso es fabuloso porque existe alguien de quien poder aprender a través de sus libros o a través de sus clases, ¿no? Y yo lo felicito por ello, ¿no? Y diciéndole yo quería preguntarle, ¿no? Que a mí me importa bastante el tema de la jurisprudencia. Si a manera de conclusión y de cierre sobre el artículo 1249, usted nos podría plasmar un poco la realidad acerca de la corriente jurisprudencial que hay de un lado o de otro lado sobre el anoticismo y el 1249, doctor. Perfecto, para no revelar mucho o todo lo que estaríamos hablando en el curso, te cuento, inclusive tiene interés, vamos a conversar un poco sobre el interés moratorio en la obligación tributaria, que ha salido hace poco una sentencia. Está el sexto pleno casatorio civil que te había comentado, que es un pleno que también se va a conversar, se va a criticar. Existe un precedente vinculante en la justicia
caramba, se me está yendo el nombre, en la justicia constitucional administrativa, que es la casación 5128-2013 y en Lima, donde ahí apareció la primera alerta, es decir, el artículo 1249 sí está funcionando, pero hay un error porque la, esta casación fundamentalmente está referida a la ley 29951, que es una ley de presupuesto público y las limitaciones a la capitalización de intereses que se debería realizar. Entonces, por ahí que como que es un falso precedente en 1249, pero está. Y sobre esa base salió una doctrina jurisprudencial vinculante del Tribunal Constitucional en 2014 que decía, en resumidas cuentas, el interés pensionario no es capitalizable conforme al artículo 1249 del Código Civil. Miren, y luego ha habido otra jurisprudencia constitucional donde está diciendo la obligación civil no es la capitalizable, pero la obligación pensionaria sí sería capitalizable. Y en esas diferenciaciones que uno no va entendiendo. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Eh, Desde mi modesta opinión, desde un punto de vista teórico, hay la tendencia a jurisprudencia, es decir, en 1249 es vigente. Pero cuando lo comienzan a aterrizar, dicen, no, hay que respetar lo que dice la circular, el BCR, y el BCR habla de interés efectivo. Entonces, en los términos que da el BCR, el interés capitalizable sí se aplica a las diferentes operaciones de crédito que se pueden estar estableciendo. ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, yo debo reconocer que esto sigue siendo un tema polémico. El profesor Bula pedía una aclaración del artículo 1949. Mario Castillo respondía en ese momento, en ese libro tan exquisito que les comenté, no es necesario, pero el profesor Gastón, que ha hecho un gran trabajo, el Gastón Fernández Cruz, que ha hecho un gran trabajo, ha dicho finalmente, sí, hay que, lo mejor es modificar 1949 para evitar estos entreveses, estos dimes y diretes, y vayamos a derogar el artículo 1950. Pero la realidad económica impone que el interés debería ser capitalizable. Es lo que te podría resumir y dejando un poco abierto sobre qué jurisprudencia se va a hablar más adelante en el curso. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, derecho de obligaciones, ¿no? Y el tema del pago, ubicable como tema dentro de este derecho de obligaciones. Si ustedes quieren aprender sobre el tema de intereses, va a tocar el profesor cálculo de intereses, el tema de la capitalización de intereses, anatocismo, la jurisprudencia que existe sobre si es que debe aplicarse este 1949, qué tan vivo está o no, ¿no? En la jurisprudencia constitucional, ¿no? En la jurisprudencia administrativa, ¿no? Tributaria, que ha mencionado el doctor Carlos Polanco, ¿no? Que de hecho en su propio libro hace un recorrido jurisprudencial incluso sobre, se pregunta y se responde si es que acaso hay dos posturas acerca de este anatocismo, capitalización de intereses en la jurisprudencia constitucional. Y ustedes pueden aprenderlo por el propio autor del libro, ¿no? Quieren aprender, el profesor, entiendo, también va a mencionar un poco más de lo que se ha mencionado, porque se ha mencionado un poco aquí, pero de manera mucho más profunda sobre esta nueva ley antiusura, ¿no? Que el profesor, entiendo, también debe haberse quedado con muchas ganas también de explicarlo, ¿no? Y va a poder hacerlo en este curso. Así que, estimados, no se pierdan este curso de Derecho de Obligaciones que inicia el día 11 de mayo, pero si es que ustedes, como les decía, se inscriben hasta el día 4 de mayo, si ustedes se inscriben hasta el día 4 de mayo van a poder recibir de manera totalmente gratis este libro Discusiones en torno a la responsabilidad civil, que ya lo tenemos en nuestras manos aquí en LP para que ustedes lo puedan llevar directo a sus casas, ¿no? Escriben autores nacionales, internacionales,
¿Quién no conoce al profesor Guido Calabresi, como les mencionaba, al profesor Richard Posner? Así que es una excelente ocasión no solamente para aprender de verdaderos maestros, ¿no? Que tienen este antecedente, muchos de ellos de haber enseñado el curso de Derechos de Obligaciones en pregrado en las universidades más prestigiosas de nuestro país y son trasladados ahora aquí a las aulas de LP para que ustedes puedan aprender autores que han escrito sobre materia de derecho de obligaciones como el propio profesor Carlos Polanco. Así que es una excelente oportunidad para llevarse un excelente libro y poder recibir excelentes conocimientos de todos estos maestros que nos van a acompañar en este curso. Bien, sin nada más que agregar, me despido de ustedes, profesor Carlos Polanco, ha sido un gusto conversar con usted. Espero pronto poder conocerlo en persona ya que va a poder estar usted en Lima. Así que puede usted despedirse también de su público. Adelante, doctor. Primero, para agradecerte, Diego, dos cosas. La oportunidad de conversar, este tema me apasiona, me encanta conversar al respecto. Y lo segundo, tus generosas palabras con las cuales me has permitido llegar a todos los seguidores del EP. Eh, Creo que han sido unas palabras más elogiosas de las que yo pienso en mi persona, pero te las agradezco y encantadísimo de seguir atendiendo las invitaciones de ustedes y también invitar a toda esa legión de seguidores del EP para que continúen en los cursos que ustedes vienen impartiendo y en especial este libro de obligaciones. Es más, cuando vaya por Lima, Diego, ten por seguro que te voy a pedir un ejemplar de ese libro que sí, contiene muchos trabajos importantes. Muchísimas gracias, Diego, y muchas gracias a MSLP y a todos los que nos han seguido en esta transmisión. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias a todos. Chao.